familia y bienvenidos a la parte 9 de Este matrimonio está destinado a fracasar. Recuerden que esa historia está en emisión y por ahora en pausa por final de temporada. Así que tengan paciencia. Apenas recopilemos capítulos, la traeremos de vuelta. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Al poco tiempo ya habían llegado a la residencia e Inés le avisaba que el doctor estaba a punto de llegar. Pero Carsen no necesitaba un médico, la necesitaba a ella. No pasó ni un minuto, güey. O sea, mames, espérate. Así poco a poco empezaban a entrar en calor. Ya quería literalmente comerse a Inés, pero ella estaba muy consciente que no era el momento adecuado para eso. Ya en un momento Alfonso iba a llegar con el doctor e Inés intentó pararlo, pero Carsen decía estar bien. Hace un momento solo era cansancio, pero dormir con ella le hará bien, pues para él lo único que necesitaba era solamente tenerla a ella. Así Inés se asustaba. Por primera vez en su vida veía una mirada tan penetrante en Carsen, una mirada que demostraba abismalmente lo que siente por ella, y al verlo así, ¡qué doctor ni qué 8 cuartos! Hasta ella se volvió salvaje como un animal. Así Alfonso llegaba, tocaba la puerta, pero ya estos dos andaban con su mente por otro lado. Alfonso seguía tocando, pero ya Carsen andaba mostrando su sex appeal, para que ni se le ocurra a Inés pararlo ahora. Y mientras Alfonso estaba un poco preocupado, no por Carsen, sino por la señora, porque hace un momento Inés había llegado muy alterada pidiendo a un médico para Carsen. Y claro, ya ahora se imaginaba que Carsen estaba en otra cosa con su esposa. Así que Alfonso les informó que le dirá al doctor que se retire. Y al escuchar esto, Carsen e Inés siguieron con su encuentro. Aunque Inés solo podía pensar en la forma en cómo actúa. Esto no podía deberse a su inferioridad ante el príncipe, porque apenas si lo vio, sabía que debía haber otra razón. Pero cuando apenas si lo estaba pensando, Carsen avanzaba, aunque la forma en cómo la miraba hacía que Inés pensara en el por qué la mira así. Era como si quisiera confirmar que ella ahora le pertenece por completo, y ella pensaba seguirle su juego. Así le dijo a Carsen que puede hacer lo que sea con ella esta noche. Trato hecho. Siempre que le prometa que dormirá junto a ella toda la noche, pues eso deseaba, estar junto a él. Le pedía que se lo prometa, pues no quería enterarse que él estúpidamente se cayó de su caballo por haberse dormido en el camino. Y mientras no sepa que él llegó a salvo, estará muy nerviosa. Y así diciéndole: esposo mío, compláceme esta vez. Activó el efecto secundario del agua de calzón. Y más con las lindas palabras de haz lo que quieras conmigo si accedes a mi petición. Y Carsen, ya desarmado ante sus palabras, accedió. No hará algo que a ella le disguste, pero en eso abrazándola le preguntaba: Inés, ¿yo te gusto? Así con tristeza le contaba que siempre que él intenta acercarse y conocerla mejor, ella se aleja. Por eso sabe que hay tanto de ella que aún no conoce. Se siente viviendo bajo una neblina en donde no puede saber mucho de ella. Pasan como aquellos fragmentos que lo hacen sentirla lejana, como si no estuviera junto a él. Pero ahora ella es suya, su esposa. Por eso le pedía que nunca se le ocurra dejarlo, que lo tenga a su lado hasta el día en que termine agotado y muera. Inés le dijo que cómo se atreve a querer pensar en convertirla en viuda, y Carsen solo quería que ella le dijera que él le gusta. Inés ante ello le dijo: me gustas tanto, Carsen, más de lo que te puedes imaginar. Pues Inés ahora sí se había enamorado de él, que atesoraba cada momento vivido a su lado, y hoy le aclaraba que es por eso que se preocupa por él, no quiere que algo malo le pase. Así Carsen la besaba, la abrazaba. Cielos, qué cursi. ¿Quién escribe mis historietas? Pero Inés ya se daba cuenta que este baboso otra vez pensaba dejarla alborotada y no iba a concluir con lo que inició. Aunque Carsen desde el inicio no tenía pensado llegar al final. Así le contaba que hoy había estado entrenando todo el día. Luego viajó para verla. Pensaba bañarse al llegar a Mendoza, pero no tuvo tiempo. Aunque Inés ahora sí quería matarlo. Ya no quería escuchar sus excusas. Más le vale cumplirle o lo pagará muy caro. Dado a eso, preparó el baño. Y ya en la tina, ahí juntitos con la excusa fuera de tema, Carsen e Inés
tuvieron una noche agitada. Entre palabras de me gusta y entre la aclaración de Carson de que en esta vida a ella le pertenece y solo debe elegirlo a él, porque ahora él también es suyo. La noche ya pasó y el sol salió. Inés de golpe despertaba y solo podía recordar todo lo que anoche vivió, aunque algo la impactó. Una petición de Carson. Él deseaba ver algún día un hijo de ellos dos. Pero ya suponía que al despertar Carson no estaría a su lado. Se arrepentía de no haberle pedido que se quedara hasta el almuerzo, pero en eso, al regresar a ver atrás, notó que Carson le había dejado una carta y al sujetarla leía en ella: Sol de mi vida, Inés. ¡Ay, qué cursis! Para ella, esto era algo de no creer. Estaba en un mundo donde la falta de afecto, la infidelidad y la inexistencia de apodos entre amantes prácticamente es algo normal. Pero ella con Carson estaba disfrutando de cosas que jamás imaginó. Se sentía tan afortunada, llena de vitalidad y no sabía cómo reaccionar ante lo que sentía. Más tarde llegó Juana y al leer el Sol de mi vida, Inés, estaba igual de emocionada que Inés, pero enseguida empezó a burlarse de ella, preguntándole desde cuándo se ha convertido en sol. Así Inés empezó a leer la carta. Era la contestación a la carta que ella le había enviado. Quizás la escribió incluso antes de llegar a Mendoza, pero en ella mencionó lo mucho que significa recibir una carta de ella, aunque en eso vio dentro del sobre una ramita junto a una nota. En aquella le daba los buenos días y a su vez pedía perdón por ya no estar junto a ella cuando abra los ojos, pero fue gracias a ella que anoche había podido dormir bien, pues desde que ella se fue de Calcela, sus noches eran demasiado largas. Así le agradecía por preocuparse por él, por permitir que le guste tanto y por expresar lo que siente. Y confesaba, ella también le gusta mucho, tanto que era difícil poder expresárselo en palabras. Incluso agregaba que ni siquiera puede admitir lo ridículamente feliz que lo hace ahora, y quizás hasta por eso actúa como un tonto. Incluso capaz y lo es, pero se siente afortunado de tenerla. Inés solo podía pensar que ella también es tan estúpida como él, tal vez hasta más. Era como si ambos fueran iguales. Con él siente como si estuviera viviendo su primera vida, y al leer esta carta, lo que más deseaba era quitarle todas las inseguridades que siente Carson, y así leí en la carta: un lindo te amo. Carson había escrito cada una de estas palabras mientras la veía dormir, y en su pensamiento solo estaba un cuánto te amo, Inés. Así recordó y escribía que cuando estaban juntos en Calcela, siempre esperaba ser el primero a quien ella vea por las mañanas. A veces la espera era larga, pero era algo que esperaba con dulzura. La abrazaba y aunque ella deseaba que se alejara, no quería. Solo deseaba aferrarse a ella y solo así podía tener un grandioso día. Pero anoche, gracias a ella, hoy se sentía renovado y bien. Inés ahora sentía más su ausencia. Había dejado en esa habitación un amor asombroso e inútil ahora. Quería verlo, abrazarlo, besarlo y lo único que deseaba era salir de esta maldita ciudad, regresar a sus brazos o quizás ser rescatada por él, que aparezca nuevamente ante sus ojos como anoche. Y en eso leí en la carta que ayer, cuando ella corrió a sus brazos, quedó completamente cegado por su belleza. Al verla a los ojos se sintió como mirar directamente al sol de mediodía desde el océano. Era como si el mundo cayera sobre él, porque es ella la única que le hace sentir que tiene todo lo que necesita. Tras leer la carta por completo, Inés inmediatamente empezó a escribirle a Carson. Le pedí en ella que escribiera una carta apenas llegue a casa a salvo, y si finge de nuevo no estar enfermo cuando sí lo está, no volverá a hablarle. Tras su respuesta de amor supuestamente, le contaba a Juana que también le escribirá una a Raúl. Obviamente este va a brincar de alegría al recibir la carta, pero a su vez se va a asustar al leerla, pues esta decía: para mi rata desleal, Carson tiene una cicatriz que nunca antes había visto. Sabía que Carson no le dirá nada, pero estaba decepcionada de Raúl porque no le contó. Y por su deslealtad, le pedía recordar la canción de Pérez. Las monedas pasan de mano en mano y cuando éstas se desgastan, todos creen que son falsas y no las reciben. Y si sigue así, terminará siendo una moneda inútil para ella y Carson. Así que más le vale demostrar
quien es su maestro. Con las horas, Raúl había leído la carta y hasta ya sintió la mirada penetrante de Inés queriendo matarlo. Por otro lado, Juana estaba emocionada por el intercambio de cartas de los amantes. Alababa a Carson por ser un esposo magnífico, porque en cambio hay hombres que no merecen ni una pizca de amor, como el ex amante de Juana, a quien por infiel Juana detesta morir. Hasta era capaz de prenderle fuego para desaparecerlo de la faz de la tierra. Aunque bueno, dejando su odio de lado, le contaba que el hermano de Inés, o sea Luciano, había llegado a recogerla. Y mientras Luciano la esperaba, Juana le contaba a Inés que su hermano se había unido al partido de hoy de forma sorpresiva y como no encontró pareja para tal evento, había pedido a Inés que lo acompañara y darle a ella la corona de flores. Inés rápidamente aceptó y al cabo de poco tiempo llegaba a ver a su hermano. Ya había pasado mucho tiempo desde que se vieron por última vez, pero de algo estaba segura Inés. Su hermano la quiere y mucho. Así es, se le colocó la corona de flores que había preparado para ella y hasta le contaba que son violetas, por sugerencia de su madre. Así emprendieron su viaje en carruaje, pero Inés quería saber por qué su hermano ahora decide presumir delante de las mujeres, pues no había sabido nada de él. Incluso hasta había sido invitada antes por el príncipe. Y Luciano, al entenderlo, confesó. Todo fue planeado por Carson. Le envió un mensaje en la madrugada diciéndole que necesitaba que un hombre le diera una corona de flores, porque él no podía hacerlo por su Inés. Fue por ello que Luciano decidió competir en su nombre, y más si sabe que el príncipe estaba detrás de ella. El partido de hoy es denominado Formenté, un juego histórico en el que participan nobles de Ortega, donde la corona de flores es preparada exclusivamente para la compañera del participante, y quien recibe tal corona es designada como su destinada. En conclusión, hoy no era más que otro juego de amor, pero así llegaban ellos siendo el centro de atención. Luciano, por no tener una prometida y aún así competir formalmente, llamaría la atención como el hombre más codiciado del mercado matrimonial de Mendoza. Y eso era de mucha ayuda para Inés, porque entonces ella sería eclipsada por su hermano. Pero bueno, Oscar no se lo esperaba y se nota que esperaba a Inés, pues incluso la prometida del príncipe Oscar ya se encontraba en las gradas y no tenía puesta su corona de flores, por lo que claro, ahora la señorita Barca era tratada como una burla, pero Inés al menos por su hermano se salvaba de malos entendidos, aunque aquí en Mendoza enamorarse de alguien más que no sea tu pareja era considerado amor verdadero. Y así Inés recordaba que en su vida como esposa de Oscar, un día surgió un rumor, que Inés estaba teniendo un amorío con el marqués Montor. Oscar, lleno de celos y envidia, encerró al pobre marqués para luego torturar a su esposa. Inés solo le pedía que deje en libertad al marqués porque era mentira, pero Oscar lo tomó como si ella defendiera a su amante, y todo fue un total caos, solo porque Inés se había encontrado caminando escoltada por el marqués. Las nobles decían que ellos dos hacen una buena pareja y eso fue todo para que Oscar activara su nivel de posesión. Inés intentó explicarle que el marqués es solo su primo, como un hermano para ella, y ante esto, Oscar decidía sacarlo, pero en cambio debía estar presente mientras Oscar le demuestra de a quién pertenece Inés. Inés, enloquecida, le dijo que lo haga, si es que la quiere ver morir en ese momento. Oscar, como un loco posesivo, le dijo que eso nunca pasará, ella jamás morirá, porque él la ama demasiado. Y bueno, hoy al menos ningún tipo de rumor aparecerá, porque gracias a Luciano se había librado de las garras de Oscar, porque aunque este tonto esté muriendo de enojo, no puede hacer nada contra su hermano, y aún así logrará algo. Ella ya había muerto 2 veces para escapar de él. Morir una tercera vez no era algo difícil. En eso Luciano le preguntaba si Carson está en malos términos con el príncipe Oscar, e Inés le comentó que todo ocurrió cuando ella decidió casarse con Carson cuando era niña. Dejó de lado al príncipe y desde ese tiempo el príncipe, en forma de juego o mientras entrenaba, solía abusar de Carson. Su cuerpo incluso está lleno de cicatrices de ese entonces. Hasta vio una cicatriz de él de hace una semana. Es evidente que
Oscar no solo desea insultar a su esposo, sino que desea recuperarla a ella. Luciano apenas comprendía. Si ella queda viuda, entonces podría casarse con él, porque una persona divorciada no puede casarse con un príncipe, pero una viuda, sí. Además, un hombre que no está casado no puede tener un amante con un estatus oficial. Así que era obvio lo que Oscar planificaba con ella, y hasta Luciano estaba horrorizado y enojado. No podía entender qué hubiese hecho Inés sin él. La verdad es que Inés estaba preparada para, según por error, pisar la corona de flores que le hubiese dado Oscar, o quizás fingir desmayo por estar embarazada de Carson. Pero le aclaraba a su hermano, no está embarazada, solo eran opciones. Así llegaba al graderío y todas quienes veían a Inés estaban emocionadas. La vieron entrar con su hermano, quien le dio una corona de flores, e incluso supieron que anoche su esposo llegó a verla. Pero Inés estaba en otro tema. Veía a Alicia Barca, sola y ensombrecida por culpa de Oscar. Aunque bueno, lo único que esa boba busca es ser la esposa legítima de Oscar y ya. No le importa si Oscar decide estar con alguien más. Y era justo eso lo que codiciaba en su vida pasada. Ella deseaba el puesto que tenía Inés, o incluso solamente escalar a lo más parecido posible a ser la esposa de Oscar. Ella fue una mujer obediente y educada y claro, cuando Inés murió seguro consiguió lo que deseaba. Pero hoy se preguntaba Inés, ¿qué tanto conoce Alicia del verdadero ser de Oscar? Aunque ya despertando de sus pensamientos, les contó a las damas que su hermano participa hoy en nombre de su marido. Pero en eso estas damas le contaban que hace un momento el príncipe Oscar le había dicho a Alicia que había preparado 2 coronas, una para ella y otra para Inés, ya que su primo Carson no va a participar en el evento. Inés le comentó que anteriormente ya le había agradecido al príncipe por su gesto y le aclaró que no era necesario hacer eso por ella. Jamás pensó que hablarían de ella y seguramente el príncipe no esperaba esta reacción, pues Inés jamás intentaría ser tratada como la señorita Barca, no a menos que ella fuera la amante del príncipe heredero, algo que claramente era absurdo imaginar, pues Inés es la hija del duque Valestena, mientras que la señorita Barca era de un linaje inferior, así que para todos era impensable que Barca fuera la esposa e Inés la amante. Con esto dio fin a los chismes y más que nada lograba hacer entender a todos que ella ahora tiene un esposo que la ama y que los rumores de ellos en Castela no son exagerados. Su esposo está locamente enamorado de ella y ella de él, así que sería impensable usar la corona de flores hecha por otro hombre que no sea de su esposo. Ya más tarde el partido terminó y hoy Alicia ya se disculpaba con Oscar. Se sentía mal porque nada de lo que Oscar planeó funcionó. Todo lo había arruinado el hijo mayor Valestena. Pero en eso el príncipe se culpaba a sí mismo por no prestarle la importancia que merecía a Inés. Aunque claro, Alicia ahí estaba de pendeja culpando a Inés por su carácter frío, quien no quiso aceptar la amabilidad del príncipe. Pero Oscar no pensaba de esa manera. La tenía en alta estima, considerando a Inés muy inteligente. A comparación de Alicia, que es una mujer sin espinas, Alicia muy tranquila decía no importarle. Solo le interesa ser su mujer. Y se apenaba no haber sido de ayuda para persuadir a Inés. Le pedía perdón, pero para Oscar no había de qué. Ya sabía que ella igual no iba a servir de nada, pues Inés, a diferencia de ella, sabe mantener su dignidad. Pero así acercándose a Alicia le preguntaba, ¿estás dispuesta a hacer sacrificios para obtener lo que deseas? Pues le aclaraba. Fuera de ser una persona devota e incondicional con él, le gusta su forma de ser tan calculadora. Pero con Inés no tiene que recalcularlo todo, porque jamás podrá manejarla a ella. Alicia, a su corta edad, había perdido a sus padres en un repentino accidente, y a su mente solo llegó que su vida estaba arruinada. Nadie en la nobleza permitiría que ella, una huérfana, llegara a convertirse en una princesa. Pero fue Oscar quien, como una luz, le dijo algo que la impactó. No importa, Alicia, incluso si la emperatriz intenta alejarte, siempre que no sea Inés de Valestena, le daba igual quien sea su esposa. Y desde ese momento Oscar se convirtió en todo para Alicia. Y claro, Oscar solo desea tener a alguien inferior a Inés, así que le aclaraba a Alicia, ella será su esposa, la mujer más noble de todo Ortega, pero hay alguien que merece mucho más ese lugar, su bella Inés. Alicia así le comentaba que Inés mencionó que no desea nada con ningún hombre que no sea su esposo, porque lo ama demasiado.
Y al decirle esto recordaba que Oscar incluso intentó matar a Carson Escalante al escuchar tal rumor. No le importó que fuera su familia más preciada o su futuro leal sirviente. Él se ciega ante la idea de no poder tener a Inés Escalante. En eso Alicia preguntó, si tanto quería tener a Inés, ¿por qué no impidió su matrimonio? Pues si hubiese mancillado su cuerpo antes del matrimonio, ella habría sido atada a él. Pero claro, Oscar no quería manchar su honor. Además, Inés de todas maneras debía casarse, pues es alguien inteligente que busca estar respaldada por un apellido honorable y escapar del apellido Belestena. Además, él no quería que ella entrara en desgracia al traer al mundo a un hijo ilegítimo del futuro emperador. Y con esto Alicia se daba cuenta. Oscar realmente ama a Inés. Por otro lado, ya Inés recibía la respuesta de Raúl, y este solo se disculpaba, algo que enfurecía aún más a Inés. Pero Raúl le aseguraba que jamás le mintió en ninguno de sus informes, y si omitió ciertas cosas fue a pedido del comandante, como la noche en el que el señor recibió un disparo por parte de un intruso. El señor solo no quería asustarla, pero Inés estaba deprimida. Incluso Carson escondió todo esto de Alondra, y ni siquiera volvió a ver al doctor. Todo para que ella no sepa nada. En eso leyó que el último día de cacería hubo un intento de asesinato para ellos. Fue por eso que la había enviado inmediatamente a Mendoza. Y cuando lo atacaron a él estuvo emocionado al saber que no querían lastimarla a ella. Así que Raúl le pedía entender el corazón del señor. Inés solo podía llorar. Lo entendía, pero a su vez lo llamaba estúpido Escalante. Pensó que de alguna manera quería separarse de ella y ahora sabe que solo la protegía. Se sentía una tonta, pero más que eso, ahora estaba llena de odio. Sabía que el que quiere matar a su esposo es el maldito de Oscar. Por otro lado, Carson se encontraba respondiendo la carta de Inés, contándole que adoraba haber recibido respuesta. Pero más que eso, le contaba que estaba perfectamente bien. Está lleno de salud, pero si no fuera así, odiaría la idea de que ella tuviera un segundo esposo. Por eso prometía mantenerse a salvo, porque lo que más desea es siempre estar con ella. Aunque claro, lo importante para él era la felicidad de Inés. Aunque claro, cuando Inés leyó esto, solo podía pensar en que su esposo es un estafador. ¿Qué le costaba decir simplemente que vivirá por un largo tiempo? Y así ella no necesitará casarse de nuevo. Pero así le respondía. Ella siempre hará lo que desee. Aunque en eso recordó que en una ocasión Oscar mencionó que mataría a todo aquel que se le acercara, incluso a Carson Escalante. Y hoy Inés se preguntaba, ¿por qué de su boca salió el nombre de Carson? Pues en ese tiempo ellos dos ni se dirigían palabras, así que no había ningún rumor. Quizás siempre fue deseo de Oscar destruir a su primo, pero por suerte, aún era muy pronto para que algo así pase. Sin embargo, no dejaba de pensar que debido a sus experiencias de su primera vida, ella decidió aún niña elegir a su futuro esposo. Usó a Carson para escapar de su futuro e incluso en su segunda vida, cuando regresó 3 meses atrás de ser la esposa de Oscar, también terminó arrastrando a alguien más. Al inicio no amaba a Emiliano, solo lo eligió para alterar su futuro, pero fue él quien poco a poco se ganó su corazón, aunque a la final igual terminó destruyéndolo. Y en esta vida tomó una decisión infantil. Claro, ella tenía los recuerdos de su pasado, pero aún así no se arrepentía de haber hecho lo que hizo. Fue la mejor decisión que pudo tomar, elegir a Carson como esposo, aunque desearía poder recordar más de él. Pero de algo estaba segura. Carson estaba en menos peligro en la guerra que jubilándose de la marina, porque Oscar ahora solo desea matarlo. Y si recuerda el pasado, Carson llega a la posición que una vez fue de su abuelo. Sin embargo, por más que Carson avance, su maldición siempre va a ser ella. Oscar tiene celos tan extraños que buscará siempre la manera de matarlo y obtenerla. Y si eso ocurre, entonces ¿cuál era el punto de tener una segunda oportunidad? Ahora que lo pensaba, le quedaban 3 años para la edad en la que se quitó la vida por primera vez, y no sabía qué tenía que hacer esta vez. Ese mismo día más tarde, Inés fue al pueblo. Ingresó a una armería y compró una gran cantidad de armas de todo tipo. Le pidió que entregara todo esto a la casa de Castela de Carson Escalante e incluso agregó una tarjeta diciendo: vive una larga vida, tu esposa Inés Escalante de Pérez.
Así también fue a otras tiendas y compró todo tipo de cosas. Pero ya más tarde, cuando regresaba a casa, por la ventana vio a alguien y desesperadamente pidió que frenaran el carruaje. Se bajó a toda velocidad y corrió tras alguien que había reconocido, pues en esta vida no pensaba perderlo. Y así gritaba: ¡Rogelio! En su segunda vida ella se había casado con Emiliano. Había cambiado su nombre a Juana, y el hombre quien los casó fue aquel sacerdote que hoy vio Inés. Finalmente lo alcanzaba y recordaba sus palabras. Él siempre le advirtió que ese camino que había elegido como Juana no era el destino para ella, e incluso supo que Juana no era su nombre real. En eso el sacerdote regresó a verle y la llamó Juana. Se asombraba que lo recordara. En eso recordó cuando él le dijo que ella terminará en un camino lleno de pecados de nuevo, y así la llamó Inés. Inés hoy estaba aturdida. En su momento solo recordaba el haberse convertido en la esposa de Emiliano, pero hoy recordaba la profecía de ese dulce sacerdote. Por fin recordaba su nombre real y es Anastasio, la prueba viva de haber regresado en el tiempo. Al inicio le era imposible recordar el nombre de este sacerdote. Era como si su pasado le estuviera escondiendo cosas, pero finalmente su yo del pasado se lo recordó. En eso él al verla mencionó: ¿qué tal parece que en esta ocasión ha tomado la decisión correcta? Y así de golpe se debilitaba. En brazos de ese sacerdote Inés recordaba: él fue ejecutado ante ella en su primera vida. Incluso volvió a verlo en su juventud. Siempre había estado ahí, en cada vida que vivía. Y en eso mencionó que a veces, al igual que ella, hay niños que sin importar cuántas veces repitan sus vidas desviadas, no logran regresar a su lugar destinado. Ya en eso llegaba Juana corriendo, asustada por Inés, y al llegar, el sacerdote simplemente se alejó. Inés no podía dejarlo ir, quería detenerlo hasta que en eso llegó a su mente un recuerdo. Aquel sacerdote estaba rezando por ella, quien estaba en su lecho de muerte. Inés sin fuerza se encontraba en Castela, acostada junto a Alondra, Alfonso, el sacerdote y Raúl. Ella estaba ahí en esa habitación, pero Carsen no estaba. Ella moría a causa de una enfermedad e incluso veía a Alondra llorar por ella. De golpe se encontraba cerca de un lago y de él aparecía Carsen como una luz que iluminaba su vida. Aunque rápidamente sus recuerdos fueron opacados por el llamado de Juana, y al despertar solo podía pensar en que en sus dos vidas jamás murió de esa manera. ¿Qué era lo que acababa de recordar o quizás lo que vio solamente era su futuro? Por otro lado, ya Carsen había llegado a Bilbao. Dado a que venía a ver al pintor Emiliano, un sacerdote lo guiaba, aunque mientras lo guiaba, este solamente mandaba indirectas de requerir dinero para continuar con la construcción del templo. Por ello, supuestamente no podían contratar a pintores experimentados, pero Carsen sabía que todos los artistas se encontraban bajo la protección de alguien más fuerte que el arzobispo. Así que su única manera de poder ver a Emiliano era para pedirle una petición especial, una pintura para el matrimonio del príncipe. Y solo así su nombre ascenderá rápido y será liberado antes porque tendrá que pagar una suma bastante exorbitante. En fin, era suerte para Emiliano, aunque Carsen se preguntaba: ¿será que él lo conoce? En eso apareció Lourdes, otro pintor, quien sabía exactamente dónde se encontraba Emiliano. Así lo guiaba mientras mencionaba que Emiliano es afortunado, no solo porque hará una obra para el príncipe, sino porque tiene un gran patrocinador. Pero así lo guiaba hasta el altar del templo, donde finalmente veía con sus propios ojos a Emiliano. Y al verlo era evidente que era alguien que conoce del pasado. Pero, ¿qué pasará con esta historia? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!